Bueno, a ver si está. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Para nosotros es un momento, o por lo menos para mí en particular, un momento importante. Acá tenemos el honor de que nos ha visitado y ha venido especialmente desde, todavía nosotros decimos Holanda, pero en realidad más específicamente de Leiden, Edmund Amand, que es uno de los dos editores de esta compilación sobre los dilemas de la innovación y la competitividad en Latinoamérica. Un proyecto que llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo y que colaboró mucha gente. Yo he tenido el privilegio de que nos solicitaron el capítulo sobre la Argentina, que es el más fácil de todos, quien no sabe qué es lo que pasa en la Argentina. Y bueno, la verdad que es un privilegio para la Universidad de Itela tener hoy la presencia de Edmond. ¿Cómo nos vamos a organizar? Edmond va a presentar unos 20 minutos, alguna idea de cuáles son los aspectos centrales del libro. Yo después voy a hacer una presentación sobre el capítulo argentino y tenemos acá el gran gusto de contar con dos personas que todos ustedes conocen muy bien, Eduardo Levi Yeyati y Diego Coats, que van a hacer los comentarios pertinentes. Hoy es un día, una semana especial para la universidad. Tenemos la suerte del crecimiento que tiene a veces algunos efectos no deseados, como que esta semana se suspendieron las clases y se dan todo por Zoom y demás, y no está el clima efervesciente que estamos viviendo en la Universidad de Itela, del cual todos estamos tan orgullosos. Entonces, no perdemos más tiempo. Edmund, tienes la palabra. Perdón, Edmund va a hablar en inglés, nosotros tres en español. eh, y bueno, es la mejor manera que nos podemos manejar. Good afternoon. Thank you very much for coming out, especially during the construction phase of the new building. Dedication. So thank you very much. I'm going to speak. I'm going to speak in English, but I also speak Portuguese, so I'll try to understand any questions in Spanish later. Should be okay. To talk a little bit about this book, just to give you an introductory overview, and Benny will go into some details in the Argentinian case. The book, as you see, it's now out. It was a long time in gestation, about 5 years, in fact, which for a book project of this sort is a very long time. We had to battle with a pandemic, a lot of slowdown, and some authors who were very late in delivering their chapters. Benny is an exception. He was one of the first, so no problems there. But finally, the book came out at the beginning of 2024, and this is the second launch event. The first one was at the Getulio Vargas Foundation in Rio back in May. And we'll have another 2 or 3 in the US, the UK, and where I come from, at least professionally now, I'm British, but I'm based in the Netherlands at Leiden University. So what's the book about? Well, it's about the key puzzle of the post-war political economy of Latin America. Why has the pursuit of development proved so elusive? So it's a very modest target for a book. And what we're trying to do is to explore the middle income trap, whether that exists, and what steps might be taken to help the region escape it. And we're looking at the underlying competitive and technological conditions that help to shape that trap and the means of escape from it. And we're interested in a number of things, not least is the best forms of policy intervention that could help the region overcome its structural impediments and to seize the global opportunities which are out there.
The message of the book is basically positive, that there are problems, but they can be overcome, and indeed, in many cases across the region, are being overcome. So we have some core questions, and they're listed there. What factors characterize the technology trap, the middle income trap? How are those issues reflected in the experience of individual countries, as well as across the region? So we take a cross-cutting regional perspective, but we also look country by country. There are different country cases. I'll show you the contents later. Argentina is one of the country cases. We also try to evaluate the policies which have been put in place in trying to address that trap. And we look at the lessons of policy experience and to figure out what the best ways forward are in the future to help the region get growth going again, get structural transformation going again, get standards of living rising. So there are a number of key issues that we address. We look at the strengths, weaknesses, and opportunities. So we try to do almost a kind of census view of what's going on across the region's sectors, particularly export sectors. What factors are impeding or assisting the development of competitive attributes? What the future scope is for developing fresh capabilities and sources of comparative advantage. And we're looking at how effective the policy response is to these facets of the middle income and technology trap, and how might those policies be better modified in the future to achieve greater success. Well, to give you a concrete overview of the book, I thought, well, I could briefly go through the contents. So if you want to read the book, if you want to buy it, and by the way, there's a discount if you do, which I'll show you at the end, right? So if I can succeed in selling this to you, you could even buy the book. I'm sure you can access it for free from the library. But this gives you an overview. So there's an introductory chapter, of course. And then the second section focuses on cross-cutting thematic issues, institutions, for example, the increasingly important role of China as both a trade and investment partner with the region. We look at development trajectories from other parts of the world, not least Scandinavia. So what kind of lessons does a Scandinavian experience have to teach Latin America, which I thought was quite a novel approach. We then look at foreign direct investment and the connection between that and export and output structures in Brazil and Mexico. We also have a chapter looking at global value chains, cross-cutting innovation competitiveness and the regional dimension of that, the extractive sector and development in Latin America. Again, a cross-cutting issue here. And we have a chapter looking at the environment, energy transition, digitalization, before we then go into the individual country chapters. And leading off the pack is the chapter on Argentina. We then have a chapter on Brazil, which I authored myself, and then a chapter on Colombia, Mexico, Peru, Uruguay, Costa Rica, and finally, an overview concluding chapter authored by myself and my colleague from the FGV, Paulo Figueiredo. And what I'm going to offer you here, by way of my remaining comments, centers a lot on the material in the concluding chapter. But I thought I'd summarize what's in the concluding chapter before I go into some of the detail, just to give you an overview, a kind of roadmap, if you will, to our main findings. The first, going back to what I said earlier, is kind of positive, and that is that the picture is perhaps more dynamic and positive across the region than many think, particularly those outside Latin America. There's a lot more going on here. There's a lot more dynamic elements at work than many think. And we see new capabilities and competencies being created, both in the non-traditional sectors, but also in the natural resource intense sectors. So they are increasingly intense in their use and deployment of technology, and are in many cases achieving great results.
And there is also surprising technological dynamism and upgrading in those sectors, which I think is a really important lesson for many people who would always associate innovation, technology, and dynamism with, for example, the manufacturing sector or biotech and that alone. But we point out, no, we can also find this at work in agribusiness, in mining and related sectors. We also find that digitization and disruptive technologies are playing a role across the region, not least in new financial models around fintech, new forms of financial intermediation, which have a lot of potential to change the way in which savings are transformed into investment and to up the investment rate across the region. We also find that the articulation of policy design is extremely important, especially around the need to better integrate vertical and horizontal policy interventions to achieve greater success. And our case study indicates that where those elements do come together in a coherent and planned way, that is where you see the most success being realized. It doesn't always happen, and indeed it's possibly rare in the cases where it does happen. But when it does occur, you do find success. And such positive examples can be found in small economies as well as much larger economies. So it's not just look at what's happening in Brazil, look at what's happening in Argentina, although, of course, vitally important cases. But when we look at countries like Costa Rica, for example, we look at countries like Peru, we also find examples of this successful policy integration and the building of capabilities and new lines of export. Not as widely spread as we want to, not with a degree of backward and forward linkages that would be ideal always, but nonetheless, some incipient form of industrial and technological development, which has the potential to raise productivity growth, change the role of the region or the country involved in the global division of labor. Well, we can talk a little bit about some of the critical themes in the book. I'll just quickly go through this. I'm conscious of time passing by. But exports, I mean, we're very positive about exports in the book, and we're positive about natural resource intense exports in the book, not least because of the integration between those and innovation, but also the way that those exports can in turn lead to the internationalization of domestic enterprises, not least in the natural resource intense sectors. So we find examples of that in Mexico, Costa Rica, Brazil, and Peru, among other countries. So that's pretty important. But again, what seems often to be lacking is linkages between these emergent export sectors, even if they're new or relatively new, but the broader economy. So there's a kind of disarticulation sometimes, which of course the structuralist economist observed many years ago, and that remains a reality today. Another key related theme is China, and that poses a challenge, not least in the manufactured export sector. But what we do find interestingly is that, of course, China's absorbed a huge amount of Latin American commodity exports. And with that, some currencies have seen upward movements at times, a boom. But we don't find any direct evidence of any kind of Dutch disease process taking place as a result of commodity-focused export trade with China. And that's one of the most interesting findings, I think, in the book. Rhys Jenkins in his chapter uncovers that. And I particularly recommend reading that chapter for a very effective summary of the nature of the Latin America-China economic relationship and the potential which it hosts to develop even more benefits for the region. So we're relatively positive about China in the book, with some caveats. Maybe that's a novel line of argument, but anyway, that's the line the book takes. And I think another line that we take, and that is this notion of reprimarization, a reversion towards the primary product sectors
as focal points for export activity. Should that always be seen as backwards moving, regressive? Not necessarily, because we show that capabilities can be built on the basis of those sectors, and we show there's a huge amount of potential left to build capability around those sectors and to build effective forward and backward linkages that could stimulate other parts of the economy, other production chains. So we're relatively positive about the primacy in some countries of the natural resources-based export sector, at least with some caveats, and we do go into those in the book in more detail. We point, for example, to classic cases such as in Brazil, where key natural resource-intense activities have been built up into technological leviathans around sectors like oil exploration and production, cellulose, soya, biofuels, ethanol, and so on and so forth. But we also point out the importance of looking at those sector experiences at a granular level to uncover the relevant policy lessons. So it's important not to generalize too much. You have to look at these things in detail, and often that means on a firm by firm basis within those sectors to draw the correct lessons. And again, the book is full of detail about all of those sorts of things. Again, we point to the policy area, and we note that in the successful cases, there's been a considerable public policy effort to try to get the policies to operate and integrate together correctly. And that means a lot of planning, careful thought, and articulation. It doesn't always happen. In fact, it's rare that it does happen. But where it does, the outcomes can be very effective. Of course, we also look at non-primary, non-traditional sectors, and we point out areas where these have been developing very significantly. We look at the electronic sector, the automotive sector, aerospace, but also areas like the internet and fintech enterprises as well, and show cases where these have been expanding rapidly, creating new competencies and export activities around the region. So in terms of accounting for success, it seems that where we have seen success, there seems to be a combination of capabilities inherited from the earlier state-driven ISI industrialization epoch, import substitution, entrepreneurial vision, and in some cases, consistent government policy. But then more recently, policies have been overhauled with a view to confronting contemporary realities in the global marketplace. And those policies have been well designed with effective horizontal and vertical elements. But always the factor X in these things when one considers the private sector is the quality of enterprise, the nature of entrepreneurial vision. Because without that life force, these businesses, these sectors ultimately will not be successful. But with the right conditions, this allows for such entrepreneurial talent where it exists to flourish. And the region appears to abound in that. That's not a commodity in short supply. It just needs to be made better use of, really. So I think those are some of the most important arguments that we make. So in other words, looking ahead into the remainder of the 21st century, we do believe the region is moving forward. Key elements for success are certainly in place, and capabilities that the region already possesses and have been built up over the long term can be further unleashed and their potential fully realized. And all of that can combine on the basis of a very positive and pragmatic approach
to blending the region's well-acknowledged advantages in natural resource-based activities with new activities, many of which are based on the knowledge economy. But as I said, I'm probably being very repetitive by now. For all of this to work, you need the right policy frameworks. You need political and macroeconomic stability, and you need a social contract which favors long-term investment in science, technology, and training, and a commitment to promoting enterprise wherever it exists. There's an awful lot more in the book than I've been able to talk about in the last few minutes. There's a huge amount of detail. There are many, many case studies, and it's impossible to give you a full flavor of all of those. But what I've attempted to do is to give you a broad overview of the sentiments that the book, I guess, in the end expresses, and the sort of evidential base upon which those conclusions are formed. Now, if you are still interested in all of this, I'm not suggesting everyone is, but if you still are, and you wish to purchase a copy of your own, you can do so at a significant discount. So if you go to oup.com, you type in the book, and you use that promotion code there at the bottom, AUFLY30, you will save 30% on the price of the book, which brings it down to about $84 US. So it's still quite a lot of money, I have to agree. But perhaps it's worth considering that. Christmas is only 4 months away. So, like I'm saying, planning's important. Have a look at that. If not, I'm sure it's available throughout your library system. So that's it, really. I'd like to thank you all once again very much for the opportunity to be here to talk about the book. Very much like to thank Benny for his wonderful cooperation throughout the publication process, and also in organising today's event. I guess I will hand over now to Benny for his detailed account of the Argentina case. Thank you. Buenas. Bueno, muchas gracias, Ed. Ahora vamos a hablar de algo conocido, nuestro querido país. Y como ustedes saben, el objetivo del desarrollo económico es tratar de ver justamente cómo podemos poner los incentivos para que los determinantes en el cual se desenvuelve la actividad económica podamos lograr que los niveles de ingreso y de equidad de la sociedad argentina converjan a los niveles internacionales. Y ustedes ya saben, acá no hay ninguna sorpresa, acá simplemente es alguna comparación del desempeño de la Argentina con respecto al conjunto de los países desarrollados. Y al principio las brechas no eran tan amplias, pero después el cocodrilo abrió la boca y en lugar de la convergencia, lo que nos ha caracterizado es la divergencia. En nuestro capítulo hicimos alguna revisión histórica y después tratamos de poner el acento sobre tratar de construir alguna esperanza sobre la recomposición de las fuentes de crecimiento de la sociedad argentina. Para esto, las grandes etapas del desarrollo económico las podemos dividir en 3 momentos claves: el modelo agroexportador hasta la crisis de la década del 30, las 4 décadas de la industrialización sustitutiva hasta finales de los 70 con sus etapas, y de ahí en adelante, bueno, no sabemos en qué estamos y todavía estamos discutiendo y qué es lo que nos caracteriza como modelo de desarrollo. Para esto, en cada una de las etapas del desarrollo económico, tratamos de ver cuál era el contexto internacional, el contexto macro, los sectores que caracterizaban el dinamismo, la participación de las empresas, y pusimos algún énfasis en algo que siempre nos dio
bueno, algún punto de interés particular que era la participación de las filiales de las corporaciones transnacionales en la economía argentina. Quizás lo que uno puede ver en principio de que lo que todos sabemos es las consecuencias de nuestro desempeño que nos han llevado a las inconsistencias macroeconómicas sin la cual es imposible pensar el futuro. Una de las cosas que más nos llamó la atención es cuando comparamos las etapas del desarrollo de la Argentina en relación a los paradigmas tecnoproductivos que estaban a nivel internacional. Observamos que en las dos primeras etapas, de alguna forma, la Argentina estaba de alguna forma bien incluido con la División Internacional del Trabajo, en parte el modelo agroexportador y lo que ahí se denomina la industria 1.0, cuando pudimos aprovechar nuestra capacidad de la producción de granos y carnes e integrarnos a la industrialización del Reino Unido. Durante el largo proceso sustitutivo, en el cual se produjeron transformaciones muy significativas, y la Argentina también no eligió ese modelo, sino fue un second best y todo el mundo se organizó de esa forma y todo el mundo operaba con economías cerradas. Y la Argentina también logró a un grado de integración relativamente razonable. Yo creo que perdimos el rumbo a partir de los años 80, cuando nos enfrentamos con la denominada industria 3.0, y ahora estamos con cuestiones más complicadas en la industria 4.0, que rápidamente está pasando algo que es mucho más que la industria 4.0. Cuando uno trata de ver que hay cambios en los paradigmas tecnoproductivos, hay sociedades que por el contexto y por un conjunto de determinantes maximizan los beneficios, minimizan los costos y es una oportunidad de crecer. Nosotros creemos que a partir de los años 80, por un conjunto de factores que ahí están puestos, la Argentina es un caso típico de colapso y que no pudimos adaptarnos a las nuevas condiciones de competencia internacional. Si tratamos de ver qué pasó en la sustitución de importaciones, por decir en dos palabras, de la macro sabemos perfectamente que la principal restricción que teníamos era nuestra incapacidad de generar las divisas suficientes como para financiar el crecimiento de largo plazo, y ahí aparecieron los temas de la restricción externa, etcétera. Pero básicamente lo cual se ha estudiado bastante poco y le hemos dado algún énfasis es cuál era la naturaleza de la empresa típica de la sustitución de importaciones. Y lo que observamos es que básicamente la Argentina no tenía ninguna capacidad de generar ninguna innovación radical, éramos tomadores de las grandes innovaciones que ya estaban en el mundo, pero ahí aparecía algo que era paradójico. Para poder usar ese conocimiento y para poder copiarlo, primero había que tener conocimientos previos, pero después lo que íbamos a ver que la idiosincrasia del mercado local era totalmente distinto de lo que se verificaba en el escenario internacional. Y para generar justamente los procesos productivos se requerían fuertes procesos de adaptación tecnológica. ¿Por qué requeríamos eso? Porque la empresa típica de la Argentina operaba a una escala que estaba entre el 5 y el 7% de la escala óptima, que estaba la igual producción de ese bien en el país desarrollado. Al mismo tiempo teníamos altos costos de transacción y escaso desarrollo de proveedores especializados, con los cuales no teníamos economías de especialización y teníamos precios relativos de los factores totalmente distintos, que en términos comparativos acá era barata la mano de obra y caro el capital. Y eso lo que generó fue una necesidad de desarrollo de capacidades tecnológicas endógenas y calificación permanente de los recursos humanos. ¿Era para llegar a las mejores prácticas internacionales? No, era para cómo generábamos la producción en un mercado idiosincrático que era absolutamente distinto del que teníamos de donde provenían las grandes innovaciones radicales. Ahí había una seria pérdida de economías de escala y economías de especialización, y básicamente una total orientación al mercado interno y una escasa orientación internacional. Cuando se dan los procesos de apertura de la economía y tenemos dos claras políticas pro mercado en la época de Martínez Dios y en la convertibilidad, lo que no se indagó mucho era cuáles eran las respuestas que iban a tener las empresas frente a este brutal cambio del set de incentivos y de inserción en el mundo. Para esto, quizás con la gente, un grupo grande de gente que estuvimos trabajando,
tuvimos la oportunidad de hacer muchos trabajos microeconómicos y fundamentalmente sobre un conjunto que son las 500 sociedades anónimas más grandes de la Argentina, que es alrededor del 20% del producto argentino, y un grupo de alrededor de 1.700 empresas industriales y una fuerte colaboración con el INDEC. Tratamos de ver los factores de competitividad, no precio. Y esto es qué respuestas tenían las empresas, no en términos de sus capacidades competitivas, ya sea por salarios bajos o por tipo de cambio, sino por la incorporación de innovaciones tecnológicas, por la incorporación de nuevas formas productivas que estaban asociadas a las nuevas prácticas del toyotismo frente al viejo fordismo, esto es, cómo teníamos las nuevas prácticas de justo al tiempo, manejo de inventario, pasar de control de calidad a gestión total de calidad, cómo se tomaban las decisiones de inversión, cuáles eran los procesos de inserción en el mundo en términos de exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera. Y lo que nos encontramos fue con la verificación empírica de algo distinto de lo que se preveía en las políticas pro mercado, que en definitiva era la eliminación de todas las políticas selectivas hacia un mundo más neutral, suponiendo de que los agentes económicos también tenían racionalidad perfecta y que iba a haber una secuencia inmediata de acomodarse a las nuevas reglas de juego, y como todas las reglas de juego eran iguales para todas las empresas, iba a haber comportamientos homogéneos. Nosotros lo que encontramos ahí fueron comportamientos notablemente contrapuestos. Y básicamente, por sintetizarlos, por una parte, identificamos lo que llamamos reestructuraciones ofensivas durante esa etapa, y es alrededor de unas 400 empresas donde veíamos que los modelos de organización de la producción habían tenido transformaciones radicales notablemente significativas en todos estos factores de competitividad no precio. Pero lo que más nos sorprendía era que no solamente habían mejorado con respecto a su propio pasado, sino que los modelos de organización de la producción estaban ubicadas en la frontera técnica internacional. Ahí, en términos sintéticos, dentro de esa diapositiva, básicamente lo que identificamos alrededor de 400 empresas, sobre un universo, ustedes saben que en la Argentina son muchas más las empresas, pero ahí estaban las empresas más grandes de la Argentina y representaban alrededor del 40% del producto industrial, la casi totalidad de nuestras exportaciones, la casi totalidad de los gastos de investigación y desarrollo, y reclutaban el 20% de la mano de obra, y básicamente la mano de obra de mayor calificación. Dentro de los cambios que eran la dinámica de cambio estructural de la economía argentina, lo más notable fue el notable dinamismo de los recursos naturales, que no fue solamente el dinamismo asociado al sector agropecuario, sino que también esto lo vimos en el sector energético, forestal, minero, en la pesca, etcétera, y el desarrollo de alrededor de unas 15 plantas de insumos básicos, en los cuales nos ubicamos con las mejores prácticas internacionales en el campo del aluminio, el acero, la petroquímica, etcétera. Y después teníamos una transformación heterogénea dentro del sector automotriz y alrededor de unos 200 casos sumamente interesantes en donde se habían verificado este tipo de procesos. Pero el conjunto de la actividad productiva, lo que encontrábamos eran comportamientos defensivos. Y frente a la brutal competencia de la apertura económica y la apreciación cambiaria, lo que vimos que las empresas que lograron sobrevivir a las nuevas reglas de juego básicamente se vieron enfrentadas con condiciones totalmente distintas, y hubo una profunda transformación en términos de su modelo de organización. Y acá, en todos los casos, verificamos de que había una mejora notable con respecto a su propio pasado. Pero sin embargo, el mundo había cambiado mucho más y mucho más rápido, estaban más alejadas de la frontera técnica internacional. La pregunta básica que nos hacíamos era cómo un señor que estaba alejado de la competencia internacional podía competir, supónganse, en la convertibilidad, en donde teníamos los aranceles ceros con nuestro principal socio comercial, que era Brasil, aranceles ceros con bienes de capital, que era el 20% del comercio, un tipo de cambio apreciado y una feroz competencia de los productos importados. Y ahí lo que vimos fue una fuerte transformación en donde el principal desafío eran las importaciones, que le ponían un techo y una incapacidad para poder trasladar sus incrementos de costos vía precios, y lo que vimos es un aprovechamiento de estas importaciones para pasar
de producciones que estaban muy integradas a un proceso notable de ensamblaje. Esto es una incorporación masiva de insumos, partes, componentes y subconjuntos, en el cual a través de la disminución de esos costos lograban el ensamblaje desplazar el trabajo al interior de su fábrica y a sus proveedores locales por la corriente de las importaciones. Y al mismo tiempo vimos que las empresas fortalecieron todas sus cadenas de comercialización y fueron responsables básicos de la importación de los productos finales. Entonces, teniendo algunas maquinitas que seguían siendo, en definitiva, producción local, pero pasando al ensamblaje y ganando rentas adicionales en términos del comercio, lograban sobrevivir dentro del tejido productivo y en particular el tejido industrial. Esto obviamente tenía impactos negativos en el mercado de trabajo en términos de la conducta tecnológica y la especialización de la Argentina. El mercado de trabajo, la industria que anteriormente generaba 2% de empleo formal adicional por año, expulsó el 40% de la mano de obra. Pero fundamentalmente también lo que se perdió fue la capacidad del aprender haciendo simultáneamente con la producción de bienes y servicios y la calificación del recurso humano. En términos de la balanza comercial, estos sectores no tenían ninguna capacidad de exportar nada y a partir de esto tenían contenidos importados notablemente mayores y balanzas comerciales altamente negativas. Mientras que el sector ofensivo tenía balanzas comerciales positivas y ahí se generaban las divisas, este sector era cada vez demandante más de importaciones y divisas para poder sobrevivir. Y en términos de las capacidades tecnológicas, llegamos muy rápidamente a mejoras en tecnología de producto, pero a través del ensamblaje y una disminución de las capacidades en tecnología de proceso y de organización. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, acá un resumen un poquito de lo que pasaba con las empresas al final de la convertibilidad, etcétera, pero pensemos de acá en adelante. ¿Cuál es el punto de partida de los años 80 hasta diciembre del 23 para no entrar con el nuevo gobierno? Y básicamente lo que veíamos son momentos en el cual la economía argentina tenía capacidad de crecer, pero eso no lo podíamos mantener. Y que teníamos procesos de crisis permanentes y que esto generaba horizontes muy cortos por las decisiones por parte de las firmas. El resultado final fue el estancamiento secular de la economía argentina y un notable deterioro social. Obviamente acá había una preocupación central que era lograr la consistencia macroeconómica, en donde la expresión más clara de los desequilibrios argentinos estaban en los permanentes déficits fiscales y que con distintas políticas económicas de distintos signos tuvieron dos caminos que fracasaron. Uno, la emisión monetaria descontrolada, el otro, el endeudamiento externo mal utilizado, y ambos condujeron a sucesivas crisis. Y en esto hay algo fundamental, que es justamente cómo se logra la estabilización de la economía. Y acá tenemos un punto desde la micro que es notablemente importante y que es que se requieren justamente que los agentes económicos mejoren sus expectativas y que a partir de ello justamente se logre que a través de tener alguna visión del futuro sustentable se garanticen los procesos de inversión, de innovación, de calificación de los recursos humanos, de fortalecer los procesos de innovación, etc. Y ahí viene un poco la agenda de lo que estamos viendo en el libro. Y si eso no se logra, y en definitiva los equilibrios macro tampoco son sustentables y ahora hay que agregar nuevos contextos en términos de los fenómenos de equidad y los fenómenos en términos de sustentabilidad ambiental. ¿Qué resultados tenía la Argentina? Déficits fiscales que no tenían financiamiento genuino, básicamente un brutal crecimiento del gasto y el empleo público, pero sin fortalecer las capacidades de ejecución y evaluación de esas políticas, con lo cual la calidad de esas políticas no generaban las externalidades positivas que se esperaban tanto en el plano de la competitividad y de la equidad. Había una escasa inversión, escasos gastos de investigación y desarrollo, deterioro educativo que determinaron prácticamente una pérdida de competitividad muy fuerte. Cuando miramos la inserción de la Argentina en el mundo, una fuerte pérdida de participación en cualquier indicador de comercio, de inversión o de innovación que podamos ver.
En esto también se dio una reducción de la base empresarial con una caída del empleo privado formal. Y básicamente lo único que creció fue la pobreza, en particular de la gente joven, con un deterioro en el mercado de trabajo. La conclusión de esto es que llegamos no a una Argentina, sino a 3 Argentinas, que siempre existieron, pero que ahora quedaron mucho más marcadas. Y lo primero que sorprende, la Argentina, comparada con los países que no están dentro del terreno de los países más desarrollados, encontramos bases de negocios que son notablemente sofisticados y un modelo notablemente competitivo y que pocos países llegan a tenerlo. Y como mencionábamos antes, estos son los responsables de las exportaciones, de la innovación, pero solo emplean el 20% de la mano de obra. Después tenemos el mercado interno, con largos procesos evolutivos, con desarrollos de activos, pero que tienen sus dificultades. Y acá claramente hay quizás un consenso que este mercado interno es importante desde el punto de vista del empleo. Lo que nosotros creemos que tener este mercado interno es lo que permite tener las rutinas y procesos de aprendizaje para desarrollar las nuevas ventajas competitivas dinámicas y que son fundamentales inclusive para fortalecer el reducido sector moderno que tiene la Argentina, que vamos a ver tiene que avanzar hacia el campo de la diferenciación y tener nuevos sectores. Pero para exportar primero hay que desarrollar las capacidades. Nuestro mercado doméstico tiene justamente las condiciones para hacerlo, pero básicamente lo que tenemos que pensar es que cualquier modelo de desarrollo hoy se basa en un modelo de economía abierta. Y la tercera economía es el sector informal y excluido, que a su vez al interior podemos encontrar 2 sectores muy diferenciados. Un grupo que tiene aspiraciones, que quiere mandar a sus chicos al colegio, que quiere entregarse con dignidad, y otro sector duro de la pobreza que ya lleva varias décadas y que son la tercera generación que no han recibido educación formal y que no han recibido los procesos de aprendizaje en el proceso productivo. Visto sobre el sector moderno, y básicamente esto, bueno, es alguna de las contribuciones de la gente de Harvard, de Roderick Hausman y demás, que han visto alguna asociación clara entre la especialización en la complejidad exportadora y las posibilidades de desarrollo. Y los países que más los han logrado están en esta parte, y este es un poco el sendero que tiene que recorrer la Argentina. Cuando uno ve qué es lo que está exportando la Argentina, y claramente no solamente se han estancado las exportaciones, sino que exportamos bienes que no han avanzado hacia la diferenciación y están en las primeras etapas de la producción de bienes primarios y estos insumos intermedios de las grandes industrias básicas. Y que muy poco de lo que avanzamos en los sectores con mayor diferenciación van a estar más orientados dentro del mercado regional. Pero acá aparece algo que es la complejidad de la Argentina. Cuando uno desagrega el desempeño de las exportaciones argentinas durante las últimas décadas y trata de ver el impacto que ha tenido cada sector en términos de empleo e intensidad tecnológica, aparece una cantidad enorme de sectores que ya han manifestado su posibilidad de participar en el comercio exterior. Pero básicamente esto hay que darle masa crítica y hay que apuntalarlos. En algún momento se han expandido, el desempeño de los últimos 12 años ha sido notablemente pobre. En esto, ¿dónde está la potencialidad en el corto plazo de la Argentina? Y no es solamente en los recursos naturales y en los insumos básicos. Lo que vemos es una gran cantidad de sectores en el mundo metalmecánico, en el mundo químico, en actividades inclusive hasta de la industria textil y demás. Acá tienen un listado enorme de actividades donde la Argentina ya participó en el comercio exterior. Estos sectores son fundamentales para crear no solamente nuevas bases de sectores que tengan capacidad de exportar, sino que integren con mayor diferenciación a lo que son actualmente las exportaciones de materias primas e insumos básicos. Esto tiene que ver, en definitiva, con todos los trabajos que por ahí Diego Cotts puede llegar a mencionar de cómo pasamos hacia el mundo de la diferenciación. En los últimos años uno observa que ha habido una cantidad enorme de planes de desarrollo productivos, donde se identificaron aquellos sectores que tienen más potencial en la Argentina y de los cuales hoy se habla claramente. Algunos de ellos están en los planes de desarrollo productivo que hizo la Secretaría de Industria,
en los diagnósticos, acá lo tenemos a Roberto Bizán, que hizo en lo que es el mundo de la bioeconomía y también los estudios que se hicieron en el Consejo Agrario Industrial, el plan de desarrollo del Ministerio de Ciencia y Técnica, lo que uno observa también en el libro blanco de la UIA, de la Secretaría de Minería o la estrategia exportadora que está en la Cámara de Exportadores y demás. Y claramente ahí se identifican una cantidad enorme de oportunidades que tiene la economía argentina. La macro es la condición necesaria, pero para avanzar, en este caso simplemente pongo alguna, esta es una diapositiva robada a Roberto Bizán en términos de lo que es la bioeconomía ahora, que está totalmente lejos de lo que era antes el simple sector agropecuario, donde la innovación quizás es el factor de competitividad más importante, y no es solamente en la producción de materias primas, sino de alimentos, del mundo de la salud, del mundo de la biotecnología, de la producción de biocombustibles, etcétera, etcétera. Pero para esto, obviamente, hay que tener alguna estrategia de desarrollo. Y en esto lo que hay que romper son los falsos dilemas que nos atan con respecto al pasado. Lo primero es esta idea entre mercado y políticas, y fundamentalmente los mercados tienen que ser competitivos, y para que sean competitivos no son leyes naturales que simplemente van en cualquier espacio y cualquier tiempo, sino que hay que darle institucionalidad y hay que crear esos mercados con buenas instituciones y poner todos los incentivos para la gente que quiere invertir, innovar y calificar los recursos humanos. Las distensiones hoy entre agroindustria y servicios no tienen ningún sentido y básicamente hay que trabajar con todo lo que son los eslabonamientos productivos. Queremos tener economías de escala, eso lo tienen las economías grandes. Queremos ir hacia el mundo de la diferenciación. Los países que han avanzado tienen un tejido muy sofisticado de empresas pymes que son justamente las que logran el desarrollo de las tramas productivas. Queremos atender el mercado interno y externo y ambas son estrategias integrales. Para poder exportar, primero hay que desarrollar las capacidades y para eso tenemos que tener un mercado interno muy competitivo y con muy buenas reglas de juego, sabiendo que tiene un tamaño muy significativo, pero que rápidamente se agota y que tiene que tener una estrategia de posteriormente insertarse en el mundo. Y si queremos tener salarios altos, bueno, no podemos tener los salarios de Alemania y la competitividad de la Argentina. Obviamente se requieren mejoras notables de la productividad. Bueno, muchas gracias y gracias a TED por pedirnos esta disciplina. ¿Querés que empiece yo, Eduardo? Me habías pedido que quieres. Sí, me ha dicho Eduardo que prefería estar que prefería estar solo. Bueno, gracias por la invitación. Un honor estar acá en la universidad y me haya invitado Bernardo y Edmund y compartir con Eduardo. La verdad que después de las ricas presentaciones, hago 2 o 3 reflexiones de cosas que todos saben. Simplemente voy a intentar decirlas de forma diferente para no aburrirlos. Divido un poco mi comentario al libro, que no lo leí todo, leí un corto capítulo, confieso. Primero a nivel general de América Latina y después complemento con el capítulo tan rico que presentó Beni, que recomiendo leerlo, que es mucho más profundo que lo que puedo hacer acá en poco tiempo. Primero, y lo planteó Edmund, y el libro creo que nos hace una buena pregunta, es cómo entra América Latina al segundo cuarto del siglo XXI. Ya pasamos un cuarto del siglo XXI, son 25 años, y la verdad que estos 25 años pasaron muchas cosas, digo, cuando hay clase de estructura lo comparo con el siglo XX y pasaron menos cosas que el siglo XX, por suerte, pero sí pasaron varias cosas. La primera es China, claramente, el libro lo plantea muy bien. China ingresó a la OMC en el 2001, hace 20 años solamente. ¿No? Pues entró un poco con reglas de comercio internacional. En 2001 no tenía exportaciones e importaciones con toda América Latina. 20 años después es el primero o el segundo socio comercial, es un cambio radical. Si no existía nuestro comercio, cambió la configuración productiva de toda la región, para bien y para mal, en particular un socio comercial estratégico para Argentina, que es Brasil. Entonces, y eso cambió lo que eran las cadenas globales de valor, está cambiando ahora las configuraciones, no sabemos a dónde en lo que tiene que ver con el comercio, que se acelera con las tensiones de la invasión Rusia con Ucrania, la pandemia. Claramente hay algo en el cual China juega un rol
muy diferente, ya no depende de sus exportaciones, pero exporta un montón, es decir, es el primer exportador e importador mundial y mantiene el mismo ratio de Expo PBI que en los 90, pero con 10 veces más de producción. Entonces, realmente es súper complejo analizar China con una economía que planifica, centralmente, planificación central, con subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece que es central. Yo creo que y Eduardo por esto lo sabe más que yo, un poco la primera respuesta a China fue en el 2011 cuando empiezan las políticas productivas y tecnológicas de nuevo. Es decir, Alemania acuña el término empresa 4.0, da el nombre a lo que es la cuarta revolución industrial. El Instituto Fraunhofer, con muchos fondos públicos, relanza su política para ayudar a los campeones nacionales alemanes, que son las empresas medianas grandes. Y básicamente lo que está haciendo es, China me empieza a ganar mercado. Ahí se empezó a hablar de inteligencia artificial, de manufactura aditiva. Recién empezaba la inteligencia artificial aplicada a los datos, digo, y Alemania dice, si no hago algo con esto, China me gana espacio en tecnología. Y empieza Alemania, Inglaterra, de los 40 países industriales más grandes, en 30 relanzan sus políticas industriales por la cuarta revolución industrial, digamos, por la inteligencia artificial que ya emergía, pero creo yo, y el libro lo plantea, para empezar a reaccionar frente a China. ¿No? Pasaron 12 años del 2011 que empieza a discutirse, creo que el segundo gran hito del siglo XXI, el primero China, el segundo la cuarta revolución industrial, y yo creo que China vino a cambiar un poco la lógica global. No, yo creo que la respuesta es cómo responder a China. Como decía un historiador, prefiero trabajar con una buena pregunta que con una mala respuesta. La verdad que no tengo idea qué va a pasar en el mundo occidental y futuro en los próximos 25 años. Sé que hay un gran cambio, digo. Y de vuelta es difícil pensarlo. Yo, los autores acá en la facultad, es pensarlo como lo pensábamos con las categorías Rusia, Estados Unidos o Inglaterra. Y a ver, es difícil porque China es un país milenario, con una burocracia milenaria. Creo que hay que usar categorías distintas. La verdad que desconozco cómo pensarlo. Y el tercer granito, y lo plantea el libro, o el tercer elemento sustancial del primer cuarto del siglo XXI, es la descarbonización. Claramente el cambio climático es un hecho, quizás también como respuesta a China, digo, quizás también como respuesta al exceso de carbonización de China e India, pero desde la COP21, la agenda de sustentabilidad, de descarbonización asociado a la necesidad de bajar las emisiones por el cambio climático, es un punto central de la agenda y eso va a acelerar los cambios en materia automotriz, de electromovilidad, de lo eléctrico y la generación de energía vinculado a las emisiones, etc. Entonces, el libro es fascinante porque nos invita a discutir estos tres grandes temas que son los puntos centrales de lo que vamos a ver dónde se encuadra América Latina en este segundo cuarto de siglo XXI. Y en ese sentido, hago una reflexión final de América Latina. Es difícil pensar América Latina como un todo. Es una región muy, muy diversa, idiomas, gente, puntos de partida diferentes, estructuras productivas diferentes, estructuras sociales diferentes. Por eso cuando América Latina, pensar en integración de América Latina, el Mercosur es una cosa, México es otra cosa. Quizás el libro es optimista, quizás lo único que nos define como parecidos es que ningún país tiene capacidades tecnológicas nacionales. Somos tomadores de tecnología, más allá de que algunos les haya ido mejor en PIB per cápita, en institucionalidad, en buenos ejemplos, algunos sectores nuevos, como el caso de Chile, el salmón que plantea el libro, o en otros casos, más allá de los recursos naturales. Ningún país de la región redujo sustancialmente, más allá de Chile, que tiene un buen comportamiento macro, las brechas de productividad, las brechas de infraestructura social y física, y por lo tanto es difícil contar cuál es el país desarrollado que salió a la trampa de los ingresos medios de América Latina. Digo. Quizás Chile iba rumbo a eso, ahora hay que ver hacia dónde va, pero digo, creo que la agenda de tecnología y de productividad sigue siendo el tema que une a la región. Y el segundo tema que une a la región, y ahí entro también a dialogar un poco con la Argentina, es que hubo una década buena y una década mala. Digo, en el caso de Argentina y Brasil,
eso se profundiza, digo, ¿no? Pero hubo una década donde claramente el crecimiento acelerado del PIB per cápita, aprovechando la demanda de China de recursos naturales, del 2012-13, es la segunda década de América Latina, los indicadores son sustancialmente peores a la primera década del siglo XXI. Obviamente Argentina, y ahí entro en eso, es la estrella lamentablemente negativa me corro de Venezuela, digo, ¿no? Aparte. Pero Brasil tampoco tiene un buen desempeño, ¿no? La industria brasileña en particular, después de la recesión profunda que tuvo en el 2014 y el 2017, más interna que externa, nunca pudo recuperar sus niveles de producción industrial per cápita que llegó a tener en el 2014. Argentina está lejísimos de eso, ¿no? Y ahí el libro plantea, y antes de hacer un comentario corto de Argentina, me parece que es muy importante, que hay que dejar de tener, y yo comparto con él, hay que dejar de temer la palabra reprimarización, digo, porque cuando uno habla de primarización, generalmente usa un indicador que para mí es incorrecto, que es bastante sencillo y fácil, y lo acota, que es cuánto participan los recursos naturales en términos del PBI y cuánto participan los recursos naturales en términos de las exportaciones. El grado de, esto lo discutimos mucho con Roberto, el grado de composición, la composición tecnológica de la CIMPO. Y si a Argentina le va bien con las plantas de licuefacción, claramente se va a primarizar las exportaciones y no hay forma de ir contra la primarización de las exportaciones. Y es una buena noticia. Lo que en todo caso hay que lograr es que las industrias no vinculadas a recursos naturales no caigan en términos per cápita. Y acá hay que comparar lo relativo versus lo absoluto. A mí, el caso de Estados Unidos es paradigmático. La economía de Estados Unidos en términos relativos, la industria pierde peso, pero en ningún año no hay caída absoluta de capacidad industrial por habitante por año, digo, ¿no? Entonces, una cosa es lo relativo, otra cosa es lo absoluto. No obstante, hay que pensar cómo logramos que en términos absolutos per cápita los sectores no vinculados a recursos naturales decaigan, digo, ¿no? Y eso no es una agenda difícil, no es una agenda fácil, es una agenda difícil, y ahí entro un poco en Argentina, ¿no? Me fui un poco por las ramas y termino. Comparto 100% lo que decía Bernardo. A mí, dentro de los temas industriales, me gusta un poco dividir la agenda en dos. Digamos, no hay una política productiva, si uno entiende que hay que hacer política productiva más que en este mundo, que compense una mala macro, ¿no? Entonces, Eduardo creo que va a hablar un poco de eso. No hay forma de pedirle a una buena política productiva que genere, cuando hablamos mucho de esto, es lo que nos dedicamos a las cuestiones productivas industriales, que genere las divisas necesarias para defender no tener moneda. Si uno no tiene moneda, digo, es muy difícil hablar de política productiva. Digo. La política productiva te puede amortiguar algunos efectos y acelerar otros, pero frente a una mala macro y frente a no tener moneda, es muy difícil tener una política productiva exitosa. Eso es lo que le pasó a la Argentina. Perdón, se me terminaron los 9 minutos y medio y tengo que apagar la alarma que me avisa. Perdón que me extendí. Entonces, y eso es lo que pasa a la Argentina en los últimos 12 años. No tiene macro, no tiene macro, no tiene moneda. Y sobre eso las empresas, el andamiaje institucional alrededor de las empresas intenta ir amortiguando los efectos del ciclo económico. ¿Por qué la Argentina, a diferencia de América Latina, es uno de los países que tuvo una tan mala macro en los últimos 10 años, digo, para no irnos tan lejos? Es una respuesta que se lo dejo a los politólogos o a los macroeconomistas. A mí lo que un poco, como alguien que sigue la dinámica de la empresa, me preocupa mucho es que la síntesis de la mala macro es la volatilidad del tipo de cambio real. Entonces, la volatilidad del tipo de cambio real hace muy difícil pensar una estrategia a largo plazo exportadora. Entonces, ahí hay un gran tema, es muy difícil pensar una política ofensiva, de inserción internacional, transversal a todos los sectores, que mejore la calidad a nivel de todo, del conjunto de las ramas industriales, si la variable macro por excelencia está todo el tiempo tensándose por algún ciclo político y macro tan volátil, ¿no? Pero más allá de eso, y ahora sí termino, ¿qué desde el punto de vista productivo no hicimos y que podríamos haber hecho, y creo que es parte de la agenda de los próximos años,
para poder corregir algunos errores en la política productiva. Yo creo que hay 2 o 3. La primera se plantea en el libro, Argentina es un mal ejemplo de eso. El no poder desarrollar sus recursos naturales en magnitud. Digo, hay cosas de productividad como la minería, pero también hay cosas de falta de política macro y política productiva. Es más difícil hacer cobre en la Argentina, pues no tenemos no es la soja, pero tenemos mucho cobre, digo, ¿no? Es un poco más difícil que hacer soja, trigo y maíz, pasta, celulosa y papel, pero tenemos un montón, entonces tenemos un montón de foresto-industria. Entonces, claramente ahí, del 2010 en adelante, Argentina no logró tener una agenda de recursos naturales, por lo tanto, pensar una industria de proveedores vinculados a recursos naturales, como hacen los noruegos, en términos, tengo la Statoil y tengo un complejo exportador de equipamiento para el sector oil and gas que exporta a toda Europa, es ciencia ficción, ¿no? Digo, no me puedo comparar con Noruega si todavía no tengo los recursos naturales vinculados al agro. La segunda es que no hay una mirada exportadora. Yo creo que asociada a la macro en gran medida. Si no puedo tener una mirada exportadora asociada a la macro, no le puedo pedir a los organismos nacionales que coordinen con los organismos provinciales y municipales para pensar con escasos recursos una agenda coordinada para exportar más. Digo, es como pedirle un milagro a los funcionarios si no podés planificar a 6 meses el tipo de cambio real. Digo. Se podría hacer más claramente, y se puede tener una burocracia mejor, etcétera, pero es difícil, digo, ¿no? Y hay esfuerzos, diría, la micro genera más esfuerzos positivos de de las ventajas que te da la macro, ¿no? Para ser un poco condescendientes con la Argentina. Y el último tema, que creo que esto es común a toda la región, y ahí le puedo a Edmund supongo que una reflexión final, la ausencia de una política de infraestructura general esto lo dice bien en vinculado a los no transables. Digo. Claramente uno piensa, y ahí me pongo en el, no voy a decir, en el cabildeo del sector industrial, uno piensa en la productividad del transable. Y el no transable, que es central para la productividad del transable, perdónenme los no economistas, está fuera de la agenda. Entonces acá pueden aumentarse una semana, como esta semana, por 3 las tarifas de puertos y de la hidrovía, no pasa nada. Porque la verdad que no está en el supermercado. Pueden aumentarse el costo de las tecnologías aplicadas para usar Internet y no pasa nada porque no está en el supermercado. Entonces creo que eso es un tema central en la agenda de toda América Latina, pero Argentina en particular, que no hay una agenda de infraestructura seria y de planificación para la exportación, y de ahí que la agenda, pensando en cómo ingresamos al segundo cuarto del siglo XXI, luce desafiante. Gracias y perdón que me extendí 3 minutitos. No, por favor, todo lo contrario. Bueno, No veo nada, pero 4 puntos quiero comentar que son obviamente complementarios y más de sesgo macroeconómico para ser más complementarios a lo que se discutió recién. La ventaja de los macroeconomistas, como agregamos las cosas, es que en general simplificamos los problemas complejos. La desventaja es que precisamente simplificamos los problemas complejos. Así que algunas cosas que voy a mencionar van a simplificar un poco la complejidad que está muy evidenciada en los casos y en los ejemplos del libro. Pero vale la pena. El primer punto que tengo anotado acá es, me había hecho una pregunta pensando en lo que escribía Benny, pero también en general, en lo que es el saber convencional. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué el modelo de sustitución de importaciones fracasó? Pero no porque se cayó, sino porque fracasó durante su implementación. Y quiero ser muy específico en eso, porque mi gráfico es distinto que el de Benny. Esto que tenemos acá es de un... lo tomo porque fue de ahí parte la presentación de Bernardo, de la ventana grande. Nosotros hace poco con Sebastián Katz hicimos también para un libro, un paper que se llama ¿Dónde se jodió la Argentina?, que tratamos de datar un poco la evolución comparada. Pero lo hacemos de una manera muy particular. Buscamos un grupo de comparación de países que al inicio, no al final, sino al inicio, tenían un PIB per cápita dentro de un rango cerca de Argentina. ¿Sí? O sea, no está Estados Unidos, no está Australia, porque nunca estuvimos cerca. Pero están
Dinamarca, después vamos a mostrar, pero está Dinamarca, Alemania, Australia. No, Australia no, Nueva Zelanda. Creo que está Australia, de hecho, sí, perdón. Grupos comparables. ¿Sí? Entonces veíamos la evolución del Producto Bruto relativo a los países comparables y cuando esto cae nos va mal y cuando esto sube nos va bien. ¿Sí? Este es un primer gráfico, solo para mostrarles que si nos vamos muy atrás en el siglo XIX no tenemos mucha data, son los datos de Madison, estos, de crecimiento de PIB per cápita ajustados por poder adquisitivo. Entonces empezamos desde 1900 y lo que hicimos fue limpiar el ciclo para que se vuelvan, para no capturar, por ejemplo, guerras, calamidades de alta frecuencia y nos da algo parecido a esto. Y lo que se ve es una caída que uno puede datar a principios de siglo, tomando la guerra como un epifenómeno asociado a la caída dramática de los productos per cápita de los países que combatían la guerra, muchos de los cuales están en el grupo de comparación. O se puede ver que estuvimos cerca del grupo de comparación hasta mediados del siglo pasado y empezamos a caer en los 50. En los 50 empieza precisamente el modelo de sustitución de importaciones. Sin embargo, es un periodo en donde relativamente nos va peor. Este gráfico es interesante porque tomamos un grupo adicional. Lamentablemente, cuando lo pasé acá, quedan los dos verdes. Hay un verde más oscuro y un verde más alto. Pero nosotros veníamos del verde de arriba, que son los países comparables que tenían el PIB per cápita parecido al nuestro a principios del siglo pasado. Y fuimos convergiendo a un grupo que está representado abajo, y ahí están los nombres de los países: Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, que es el LAC7 sin Venezuela, que es un caso muy particular. Los países del grupo comparable de los desarrollados que no son Estados Unidos están Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia y Nueva Zelanda. Creo que es Nueva Zelanda, sí. Netherlands, sí. Bueno, se quedó fuera Nueva Zelanda, creo que era más pobre. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, hay dos puntos que quiero hacer con esto. Uno es que los países latinoamericanos, y esto para ampliarlo por fuera de Argentina, nunca convergieron. Ni siquiera en los años gloriosos de la posguerra. En parte, ¿por qué no convergieron? Nosotros crecíamos mucho, pero el resto de los países se recuperaba la posguerra más rápidamente. Entonces, en términos relativos no hubo convergencia. El modelo no ayudó a achicar la diferencia. De hecho, fíjense, durante todo el periodo, las líneas verdes son casi paralelas. Es más, creo que se han distanciado. Entonces, el principio de convergencia, convergencia incondicionada, sobre el que se discute mucho en economía, la idea de que los países de menores recursos tienen posibilidades de crecimiento más alto, entonces deberían acelerarse hasta llegar a un steady state donde todos estamos más o menos igual, ajustando por algunas variables que son importantes. Esa convergencia no se ve entre el grupo de países parecidos a la Argentina y países desarrollados. Lo que sí se ve es que Argentina entra en la trampa del ingreso medio, a la cual están entrando desde abajo la mayoría de los países latinoamericanos, desde arriba. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me muestro esto? Por dos cosas. Primero, me queda la duda de qué tan exitoso fue ese periodo que supuestamente fue el periodo exitoso. Es más una devolución de pregunta. Lo segundo es una pregunta más general para Ed, para Benny. ¿Por qué los países latinoamericanos, más allá de Argentina, que es un caso especial, como decía ustedes, por qué el resto tampoco le fue tan bien? ¿Por qué no hubo convergencia? Nunca. ¿Sí? Hemos cambiado varios modelos y varios de esos tres fases que mencionaba Benny también uno se las ve reflejado más o menos en el resto de Latinoamérica. Y sin embargo, ninguno de las tres tuvo mucho éxito. ¿Sí? Acá hay otra forma de ver lo mismo. Y lo traigo a colación porque al principio, acá tenemos tres cosas, básicamente. Primero es lo que mostré anteriormente, que es esta línea azul. Y después separamos el PIB per cápita en crecimiento del PIB relativo y crecimiento de la población relativa. Los dos combinan para ver la evolución relativa del PIB per cápita. Y lo que vemos es que probablemente a principios del siglo lo que pasó es que Argentina creció mucho sin mucha gente, después se pobló, entonces el PIB per cápita no creció tanto. Y algo de eso, de la inmigración masiva de principios del siglo, sobre todo el periodo de preguerra, puede haber estado funcionando, estado operando sobre el impacto, la evolución del PIB per cápita, pero a partir del año 50 también cae el PIB relativo, o sea que la cuestión poblacional tampoco explica eso. Aparentemente, a partir del año 50 nos fue terriblemente mal. Y es una pregunta que nosotros como macroeconomistas no intentamos resolver, porque nuestros editores nos pidieron que contestáramos la pregunta ¿cuándo se jodió Argentina? ¿Cuándo? No ¿por qué? De hecho, el libro se llama ¿por qué se jodió Argentina en los últimos 50 años? Con los cuales creamos un serio problema para el resto de los papers del libro, porque son más de 50 años.
Pero me interesa esa pregunta, ponerlo sobre la mesa. O sea, porque me da la sensación de que Argentina le fue muy mal en la posguerra, en términos relativos, porque crecer crecimos, ¿sí? Pero también a Latinoamérica le fue mal en términos de la ventana grande que un macroeconomista siempre usa, ¿sí? O sea, un siglo sin converger. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ese es el primer punto que quería hacer, que son dos puntos, uno para Latinoamérica y el otro en particular para Argentina. Por ahí estamos sobreestimando un poco la belleza o la bondad de esos años de posguerra. El segundo punto tiene que ver, perdón, con los últimos años, ¿sí? Y en particular con esto que tenemos acá. Nosotros nos fue mal del 50 al 90, pero del 90 no nos va bien ni mal, y en términos objetivos y perceptivos nos va muy mal, pero lo cierto es que no hemos aumentado la divergencia con el resto de los países con los cuales nos comparamos, ¿sí? O sea, la caída vino antes de los 90. Habría que estudiar esto, por supuesto, mucho más detalladamente. Como digo, estoy agregando y por lo tanto simplificando, pero si uno mira en los 90, sí hay algunos patrones de esta situación argentina de converger a la trampa del ingreso medio desde arriba, que merecen la pena un esfuerzo de investigación y discusión mucho mayor que el que hicimos en este paper. Pero que básicamente resumo en estos gráficos. Primero, en términos de volatilidad esperada, relativa del producto. Eso se mencionó antes, la volatilidad del producto inhibe salir de esta trampa. La Argentina y en general los países, pero en particular Argentina, en términos de su volatilidad relativa con Latinoamérica, en este caso con los países comparables, aumenta la volatilidad relativa. O sea, nosotros hemos dejado de diverger, pero estamos en una especie de limbo altísimamente ruidoso, ¿eh? Lo mismo pasa, pero a diferencia con, pero el sentido contrario, no, el sentido del mismo sentido, con la inflación. Fíjense, la inflación, esta es una especie de box chart de la distribución de la inflación anual de la Argentina en ese periodo y se compara con Latinoamérica y los países desarrollados. Tenemos una especie de limbo muy, muy volátil. Y este último es al que quería llegar y que tiene que ver con algo que mencionó Diego con mucha razón, y es que nosotros necesitamos generar exportaciones, claramente, pero tenemos el peor escenario para generar exportaciones porque, como tenemos alta volatilidad, mucha recesión, mucha ansiedad política por crecer, y tenemos inflación persistente, crónica y con alto pass-through después de tanto tiempo, un alto traslado a precios del tipo de cambio, el tipo de cambio se ha vuelto un instrumento que ha sido abusado recurrentemente por los gobiernos y sigue siéndolo aún hoy. ¿Cómo es la política cambiaria argentina? Es atrasamos, 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 atrasamos hasta que chocamos con la pared y corregimos en una crisis. Ahora, yo soy un exportador y pienso, bueno, ok, el gobierno me dice que tengo que exportar. Hace 10 años, 15 años me está diciendo, me pone guita para exportar, ok. ¿Cuál va a ser el escenario de precios relativos? De competitividad-precio, más allá de lo que pueda hacer con inversiones. La verdad es que yo puedo invertir mucho, pero el resto también invierte. Si no me mejoras el tipo de cambio, claramente me va a inhibir mi inversión en el sector exportable. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario, básicamente, planteándose con 5 años vista, es este gráfico, la línea azul. El tipo de cambio va a estar con altísima probabilidad atrasado, por eso la primera joroba está de lo de izquierdo, atrasado 20-30%, o con una probabilidad menor en medio de una crisis cambiaria, con cepo, restricciones, quilombo. ¿Sí? Es la peor combinación. Es una distribución bimodal que está asociado en parte a lo que mencionábamos antes. Estamos en un limbo en donde estamos obligados a usar el tipo de cambio para bajar la inflación. Después veremos cómo lo arreglamos. Pero ahora bajamos la inflación, entonces la bajamos por 2 años, 1 año, hasta que tenemos que soltar, y entonces soltamos y el paso obviamente vuelve porque hay una profecía autocumplida. El tipo de cambio a la larga va a corregir. Y el exportador dice, mira, prefiero seguir con lo mío porque hundir capital en un país en donde nunca tenés las condiciones ideales para exportar, primero mostrame que tenés las condiciones ideales para exportar. Entonces, esta característica me parece que es importante para entender un aspecto más macroeconómico, como digo, ya mencionamos tanto Beni como Diego, que está conspirando con salir de esta trampa de ingreso medio muy mercado internista, muy dependiente de unas pocas exportaciones generalmente extractivas. Último punto para Ed, y esto surgió de cuando estabas presentando y hablabas del caso de China. China ha abaratado tanto la producción de manufacturas. Aquí hay que hacer una distinción, ¿sí? Nosotros confundimos industria y manufacturas. ¿Ya? O sea, que hablemos de manufacturas y servicios.
ha abaratado tanto los productos manufactureros que es imposible competir con China. Eso lo mencionó Ed al principio. Pero eso podría ponernos en un brete o simplemente movernos, como dicen muchos macroeconomistas. Daniel Rodrik empujó mucho esto en contra, pero lo empujó. Movernos hacia industrias sin chimenea, movernos hacia un crecimiento y un desarrollo basado en servicios, en vez de seguir imitando a los chinos. Si uno mira lo que pasa con países más pobres que los nuestros, en Centroamérica, por ejemplo, esos países perdieron dramáticamente con China y hoy algunos, muy pocos, México diría, se benefician con el friendshoring, pero la mayoría de los países centroamericanos están en un brete, están moviéndose hacia servicios, comunicaciones, turismo. Porque no hay forma de que puedan competir con China. Ni siquiera China. No hay forma de que puedan competir con los países satélites que hoy usa China para abaratar sus propios costos porque al envejecer se ha incrementado el costo laboral. Entonces, la pregunta que hago, que pongo sobre la mesa es, ¿por qué cuando pensamos en desarrollo productivo, en qué estamos pensando? Porque la gente me da la sensación, los expertos hablan de industrias como manufacturas, y Diego mencionó eso en un punto. Pero ¿quién está pensando en el desarrollo productivo basado en servicios? ¿Y cómo esto cambia los criterios y sobre todo la prognosis? Gracias. Bueno, no sé si quieren que veamos al público y después tratamos de responder. Si alguien tiene interés de comentar algo, de preguntar. Ah, bueno, El gráfico de desarrollo económico creo que era. sí. Mostraría que no estaba tan en el margen, digamos, al lado de Japón y Corea, sino que estaba bastante atrás, estaba de la mitad para la izquierda, para mi izquierda. Ajá. Eso me gustaría entender por qué. Estaba alto, pero estaba de la mitad para el, y decía alto valor en servicios. No, el caso australiano es un caso muy particular de haber puesto mucha innovación y mucha capacidad en términos de los recursos naturales que tienen, y es básicamente de los minerales y demás, y de los servicios educativos. Pero obviamente está alejado de las condiciones de competencia que tienen los núcleos más sofisticados de la producción industrial. Y en este sentido se diferencia de Alemania, de Japón, de Corea, etcétera. Pero está notablemente mejor que lo que está en la Argentina o el resto de los países latinoamericanos, en sentido de que ha tenido un notable mejor aprovechamiento de los recursos naturales, que es una de las grandes falencias que hemos tenido nosotros en el pasado, ¿no? Una pregunta más para el profesor Amán. En la Argentina, la provincia de Entre Ríos rechazó que se construyan pasteras. En Mendoza se rechazó la minería, en Río Negro se rechazó la minería y en Tierra del Fuego se rechazaron las salmoneras. No sé si usted tiene, tiene ejemplos similares en en los distintos países de América Latina, donde todo un conjunto de inversiones en primaria fueron rechazadas democráticamente. Digamos, en Tierra del Fuego fue unánime el voto en contra de la legislatura fueguina. Gracias. Yeah, thanks for the question. Yeah, I mean, you do see sort of concentrations of investment, especially in the natural resource sector in other parts of the region. And I think one of the things there is a concentration necessarily always a bad thing? Well, it depends on the ability of that concentration to catalyze other investments and catalyze the infrastructure in particular that can facilitate those investments and in other sectors. So I think the issue highlight you will find in other parts of the region, Peru, for example, Colombia, and we have a interesting discussion around the spatial aspects of this question that the book looks at generally. The Mexico chapter looks a lot at that, although not in the context of primary production as much as manufacturing, the spatial dimensions of this. And I think that's something that, thinking ahead to where we might want to take the research later, that spatial dimension is overlooked very often, and we need to consider it more carefully. We have a fixation on the kind of temporal evolution of processes, but we think much less, I think, as development economists or
whatever we want to call ourselves, in terms of how things spatially agglomerate to create situations that can leverage development or not. Sí, bueno, Pedro y después Luis. Comentario para Eduardo. Diego, además de la no convergencia de los países que acabas de exponer, lo que se está observando hoy en día es que la Unión Europea también se está atrasando respecto de Estados Unidos. Y en segundo lugar, el tema de analizando la evolución histórica, cuando la Argentina estuvo en mejor situación fue cuando integrada al Imperio Británico, carnes, granos, etcétera, y ahora aparece de vuelta el tema de lo único que nosotros tenemos que los chinos no tienen, son los recursos naturales. De manera que el tema de la, digamos, del desarrollo, el avance, yo tiendo a mirarlo más por el lado de los servicios, que es la que más capacidad tiene de generar empleo, y evidentemente el tema de la manufactura para competir en ese sector lo veo muy problemático. Pero los servicios también se exportan. Ok, Quiero decir, ok. nosotros exportamos pocos también servicios, por mucho que pasa. Sí, yo complemento lo que decía Eduardo, y por el paso Eduardo, yo hablé, para que fue muy rápido, claramente la agenda hoy, ya hablé de industria porque venía a hablar de industria, pero la agenda hoy de oportunidades, está, sobre todo en materia de exportaciones, está en todo caso vinculado a lo derivado de recursos naturales y la industria vinculada a recursos naturales, la bioeconomía y sobre todo los servicios. Yo creo que la agenda es mucho más compleja y retomo un cuadro que decía Beni, porque si uno ve todo el complejo de sectores en la Argentina, lo que hay es ya no hay heterogeneidad, fragmenta, no es la vieja heterogeneidad estructural que hablábamos en los 50, 60 de PROIS y la CEPAL, sino es que más parecía América Latina de fragmentación productiva y social, digo, ya no hay fragmentaciones y como quiebres en los diferentes estratos de producción. Entonces, cuando uno habla de servicios, lo que genera empleo son los servicios de baja calificación. Ahora, después tenemos servicios de alta calificación que pueden exportar. Digo, si uno va a la India, el sector que hoy genera más empleo son los grandes, 30.000, como acá la salada tienen 2.000 saladas, digo, ¿no? Se va a Walmart, se acabó el empleo ahí. Entonces es mucho más complejo porque la transición del empleo, lo que se va en la industria textil que cierra hoy, se va a las trabajadoras de casas particulares o al comercio ambulante, no se va a un servicio de mayor calificación. Entonces, si uno agarra el sector industrial y el sector de servicios, incluso la construcción, lo que hay es una complejidad ocupacional y de productividad mucho más difícil de leer. Uno tiene que tener una política, si uno quiere definir política, pero servicios basados en el conocimiento exportadora. Y para eso necesitamos ITELA, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos. Ahora, ahí va a ir un nicho. Iba a ir una parte del empleo y una oportunidad, claramente. Entonces, ¿qué haces con el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba? Esto lo discutimos mucho aquí y en la facultad. Entonces, me parece que ahí el punto es, y hago una reflexión y le pregunto a ver qué opina Eduardo de esto y Bernardo y Edmund, me parece que hoy el mundo nos invita, y Trump es una buena, nos invita en buen sentido esto, el mundo hoy es bien transaccional, me parece. Entonces, voy a China, digo, bien tan transaccional, digo, es cómo negocio con cada país y qué me da para cada país. Y claramente tengo que mirar a Estados Unidos, que exporto aluminio, tuvo sin costura, servicio basado en el conocimiento por uso horario, tengo que mirar el friendshoring y el reshoring. Y tengo que mirar a China y venderle recursos naturales más carne, que hoy estamos viendo algo de carne, y agregar un poquito más valor. Y pensar la realidad en nuestros objetivos de divisas, de tecnología y de empleo. Y entonces, bueno, voy a abrirme industrialmente contra China y generar empleo en servicios basados en el conocimiento, o tengo una migración regresiva de eso. Bueno, esa es la pregunta que tengo que responder cuando mis vecinos o Estados Unidos está subiendo aranceles. Entonces, es un mundo complejo, son realidades complejas. Por eso digo, a mí me cuesta. Yo intento trabajar con una buena pregunta, pero no tengo lamentablemente respuesta. Sí, quizás ir por lo transaccional, ver cómo puedo aprovechar, pensar la política productiva, pensando en cómo puedo negociar cuotas, exportaciones, aranceles con cada país, ¿no? Y ahí entra mi diálogo con China y mi diálogo con Estados Unidos. Me fui por las ramas, ¿eh? No, pero déjame hacer una aclaración. Cuando vos, en la misma línea de la diferencia entre manufacturas y servicios,
Vos no vas a abaratar la mano de obra productiva manufacturera en Argentina, pero la mayoría de nuestras exportaciones son un 80% servicios, y ahí sí puede estar mayor evolución. Y yo me acuerdo hace 1000 años ponía el caso de las botellas de vino Malbec en Londres, en donde debe tener que 5% de agricultura, 10% de manufactura, y el resto son servicios, más o menos como el PIB. Entonces, creo que es muy difícil. Cambió la ecuación con lo de China y en general con muchos países que vinieron al ruedo global para vender mano de obra barata, las maquilas, etcétera, hace muchos años. Creo que hay que pensar en el desarrollo basado en potenciar la productividad en los servicios, incluso servicios que integran en gran medida nuestras exportaciones de bienes. Bueno, tenemos 5 preguntas. Primero estaba Luis, después estaba Andy, después estaba ahí en el fondo, Graciela, Ricardo, y vos también, Luis. No. Y después Beatriz. Bueno, qué bueno que hay. Por lo menos podemos tener muchas preguntas. Parecería ¿Qué te ser que parece? Argentina hoy está focalizada, dado el nivel de incentivos que está otorgando a- a exportaciones ligadas a productos primarios, a una primerización más que a una especialización en servicios o lo que estamos conversando, ¿no? Pregunto. Ujú. Sí, eso es notablemente claro, sobre todo lo que se está Entonces no es discutiendo con las grandes no es una inversiones. contradicción, por lo menos que hay que tratar de influenciar en que esta contradicción se modifique para que aprovechemos las exportaciones de productos primarios, pero la inversión en productos primarios y los incentivos fiscales fundamentalmente en productos primarios son relevantes en Argentina en este momento. En este momento sí, y bueno, es parte de un debate. Andy. Un comentario, los productos primarios son muchos servicios también. La agricultura está llena de servicios de conocimiento, de cosas de conocimiento, las semillas genéticamente modificadas, la forma de tratar el piso, la siembra directa, etc. No, dos comentarios. Un comentario de una política de desarrollo obvia acá es consenso político para un presupuesto equilibrado que está atrás de toda la volatilidad del tipo de cambio que ustedes están hablando como el impedimento a la inversión en bienes transables. Pero después, en el caso particular de Argentina, ahí está Claudia, el elefante en la habitación es un deterioro tremendo del capital humano y mucha de esta política. Básicamente el problema que tiene Argentina es integrar la mano de obra argentina competitivamente en el mundo. Y si tenemos una migración enorme a los conurbanos de las ciudades, donde son todos pobres, tienen más de 3 hijos por mujer, los ricos tienen menos de 2, y el logro educativo de los chicos, que deben ser como el 70-80% de los chicos deben estar en estos focos de pobreza, sin decir qué vamos a hacer con los chicos de los conurbanos, nada es posible. Y aún si lo hacemos, cambiar que eso tenga un impacto lleva 1 o 2 generaciones, con lo cual no es fácil. Bueno, a ver, ahí juntamos las preguntas y después contestamos un poco todos. Vinculado a esto, pero una pregunta que no busca tener respuestas políticamente correctas, pero innovación, competitividad y desarrollo en el mejor de los escenarios posibles, Edmund, y también para vos, Ben, y Eduardo y Diego. En el mejor de los escenarios posibles, ¿es posible incorporar al conjunto de la fuerza de trabajo potencial que tiene Argentina o América Latina? ¿Hay cabida para que el 50% de esa población pobre y excluida se incorpore a los cambios
de competitividad, innovación y revolución tecnológica en curso, quedaron excluidos ya de la revolución de las primeras o de la sustitución de importaciones. Quedaron excluidos de las reformas neoliberales. ¿Y en qué medida hay cabida para que participen activamente de un proceso de producción, de creación de riqueza, o no? ¿O deberán ser objeto de una política social compensatoria? Sí, ahí venía Graciela. Sí, simplemente en la línea de los servicios y de la aparición de empresas de servicio importantes, hace una semana Mercado Libre pasó a ser la empresa de mayor capitalización de Latinoamérica, ganándole justamente a Petrobras. Y justamente en esa línea yo comparto con Eduardo que sí, que la exportación de servicios y que de alguna manera también la posibilidad de dar trabajo de empresas de ese estilo también son interesantes para estudiar, ¿no? Por eso, nada más que eso. Sí, Ricardo. Tenemos Ricardo, Luis y Beatriz. Gracias. Y ahí cortamos el último Jorge. Y nos Gracias. van a echar a las 7 de acá. Muy buena las presentaciones. Me quedé pensando un poco hasta qué punto son contradictorias la pregunta de Eduardo a la presentación de Beni. Y en todo caso. Lo voy a contradecir a veces. No, fue una pregunta. Fue una pregunta, bueno, no. Y me quedé pensando si no estamos un poco simplificando. La industria, aún en la época de la sustitución de importaciones, era 30% del producto, ¿no? O sea que por ahí hay que pensar, digo, cuando uno piensa cuándo se jodió la Argentina, si no fue cuando se terminó el modelo agroexportador. Si vos mirás, digo, la participación de las Expo argentinas en el mundo, ¿no? También caen a partir del incremento de los subsidios agrícolas, la exportación, la producción de alimentos en el mundo por parte de otros países. Digo, para pensar, ¿no? Para pensar un poco si tal vez no hay algo que nos estamos perdiendo en la explicación de por qué y tal vez no, las dos cosas son ciertas, que no es en la época de sustitución de importación cuando no fue bien, pero tal vez sí le fue bien a la industria. Y un punto chiquito pensando en esto de los servicios. Yo creo que efectivamente los servicios son una actividad, lo dijo Diego también, lo dijo Beni, digo, son una actividad importante y me parece piola lo que dijiste de no solo en la exportación directa, sino también indirecta a través de... La pregunta que me hago y se las hago a todos es si podemos especializarnos en servicios en nichos de mayor valor agregado relativo que los que nos especializamos históricamente en bienes, ¿no? Digo, si uno mira lo que exporta hoy Argentina de servicios, por más que son servicios basados en el conocimiento, son más bien, tengo la impresión, mayoritariamente especializados en mucha hora hombre de programación, etcétera, que no parece ser la parte más virtuosa del sector. Pero digo, es una pregunta, si podemos especializarnos en algo muy avanzado en ese ámbito que no logramos en otros. Gracias. Bueno, a ver, acá ya cerramos. Tenemos Luis, Beatriz, Jorge y Mauricio y no más. Y después tratamos. Muy chiquito. Lo bueno que tenemos un montón de preguntas es que no tenemos que dar respuesta a nada. Muy chiquito. Se habló de la heterogeneidad entre los países de América Latina. Yo creo que hay que incorporar la heterogeneidad a nivel de las provincias de la Argentina, donde el diferencial de desarrollo y de Producto Bruto Per cápita es muchísimo mayor que el europeo o que el brasileño. Eso es todo. Beatriz. Breve, que ya nos vamos. Yo tengo 4 puntitos, pero breves. El primero, digamos, el valor de la regionalización. Para lo que vos dijiste, la reestructuración ofensiva del sector automotriz, sin integración con Brasil, sin ampliación de mercado, ya lo decía Adam Smith, y ganancias, ¿no? Por especialización, ganancias de productividad, era imposible. Pero además, por otro punto que descartó recién Graciela, o sea, la regionalización nos permitió crear empresas regionales que pudieran lidiar en la competencia global.
Segundo tema, ¿por qué fracasó la pregunta de Eduardo Levi Gillat, el modelo de sustitución de importaciones? Bueno, cuando Argentina hizo el modelo de sustitución de importaciones, por ejemplo, en la industria automotriz, también lo hizo Japón, pero lo hizo con orientación exportadora y apoyando sus propios campeones. Nosotros acá teníamos un campeón, un potencial campeón que era Ditela, y abrimos la importación, está en los archivos de General Motors, lo escribí en mi libro sobre la industria automotriz, ¿no? Y Ford, que dijeron que trajeron bienes de capital viejos, lo capitalizaron con eso la inversión y les permitieron importar automóviles sin aranceles y bueno, terminaron desplazando al competidor local. Entonces, falta orientación exportadora y falta de apoyo al emprendedor local. También el contexto internacional era diferente, o sea, lo que dijo recién, creo que fue Ricardo, el modelo agroexportador no era viable, pero no era viable no por la declinación de la Unión del Reino Unido, no era viable porque el mundo, cuando empezó con las rondas del GATT y se consolidó en la OMC, abrió la industria y no abrió la agricultura. Entonces el proteccionismo agrícola hizo inviable que la Argentina siguiera con su modelo agroexportador. Después, con relación a un puntito que hizo Diego, el tema transaccional. ¿Cómo respondemos a China? Yo creo que transaccionalmente no vamos a poder, no lo pudo Australia, firmó un acuerdo de libre comercio, lo comenté recién con China para exportarle valor agregado en el sector alimenticio, no lo hizo y China le terminó comprando el equity de las principales empresas exportadoras de alimentos, empezó a comprar el equity, o sea, con recursos de empresas estatales o de financiamiento estatal. Yo creo que además de lo transaccional, que nos va a dar poco, vos dijiste un poquito de carne, un poquito en esto, lo que tenemos, y sobre todo en un mundo donde el multilateralismo está siendo tan debilitado y atacado, volver a reglas multilaterales, porque China tiene que, si es miembro de la OMC, tiene que respetar. Y una de las reglas multilaterales clave, volviendo al tema agroexportador, ¿cuáles son nuestros mercados de futuro para el sector agroalimentario? Claramente no es ni Europa ni Estados Unidos, es China y Asia. ¿Y cómo abrimos China y Asia? ¿Transaccionalmente con un poquito de carne? No, empezando poniendo en el centro de las reformas de la OMC, que Argentina no lo ha puesto y Brasil no lo está poniendo con G20, la apertura del sector agrícola. O sea, tenemos un acuerdo agrícola incumplido en la OMC, lo único desde el 95, el año que viene se cumplan 30 años que se pudo lograr durante la presidencia de Acevedo, fue la disciplina de los subsidios a la exportación. No hay disciplina para subsidios, para subsidios domésticos, ni tampoco para aranceles efectivos diferentes que los nominales, que aumentan la protección en la cadena de valor para productos que tienen leche, azúcar, etc. Entonces, yo creo que si vamos por lo transaccional, no tenemos capacidad de negociación, solo para un poquito. O sea, hay que... imposible. Sí, sí. Multilateralismo, game over por Argentina y Brasil y un poco. No, pero hay que ponerlo en la agenda. Hay que ponerlo en la agenda y... Ya está en la agenda. Ya está. ¿Cómo? Sí, Jorge. Y Mauricio, y cerramos y... No, simplemente que cuando se comentó el tema de la industria manufactura, me parece que es una generalización que de alguna manera quizás no es real a los fines de decir vamos a desarrollar la industria manufacturera en la Argentina. Y me permito tomar dos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de lo que hace Chile con la exportación de salmón, me tocó vivir una experiencia donde hay una universidad del salmón en la isla de Chiloé, si mal no recuerdo, en el sur, donde se tomó muy seriamente el tema del salmón como un potencial muy serio, muy fuerte, para ser un verdadero jugador planetario, internacional, con la exportación de salmón. Y yo un poco me permito conectarlo con que creo que tenemos una riqueza ictícola, por eso tomo el ejemplo, con una plataforma de 200 kilómetros que no sé si existe en otros países del mundo, donde puede haber una riqueza inconmensurable y probablemente, me permito tomar incluso algún ejemplo que han dicho por ahí.
que el efecto multiplicador que tiene con la incorporación de mano de obra de distintas categorías, que los servicios, por supuesto, generan dentro de ciertas clases sociales y dentro de cierta cultura, que es increíble. Un ejemplo tonto. Nosotros exportamos masivamente las anchoas a España, que las colocan en unas latas formidables, internacionalmente dentro de ciertas normas las califican como españolas, y que tienen mano de obra incorporada, porque no hay forma de tomar tecnología para cada uno de los peces y poder desespinarlos y poder operarlos, con lo cual tenés una incorporación de mano de obra impresionante, de un nivel claramente desarrollable. ¿Y por qué lo digo esto? Porque son cosas que relativamente pueden generar no solamente un valor agregado al país importantísimo, sino con un efecto multiplicador en la incorporación de mano de obra de bajo nivel. Y esto, lo único que requiere, en mi opinión, es decisiones políticas muy serias de encararlo de esta manera y, por supuesto, con toda la seriedad que corresponde a un mundo que sin ninguna duda requiere complejidades. Simplemente quería aportar este ejemplo. Lo último, Mauricio. Y a ver si podemos responder esta agenda tan compleja. Bueno, la pregunta mía va a ser al final. Y voy a hacer un comentario inicial. Acompañando lo que acaban de decir, hay una cosa que se llama krill, que alimenta de una forma maravillosa. Pero el tema es que el krill es uno de los tantos potenciales que tiene la Argentina. La Argentina es un país potencialmente enorme y ya lo sabemos. Sabemos que es riquísimo. Y no obstante eso y todo, a través del tiempo y con las curvas y todo, hemos visto que hemos ido para atrás. Dejamos de ser exportadores de carnes, dejamos de ser exportadores de agro, de granos, dejamos de ser exportadores en todos los órdenes. ¿Porque no tuvimos desarrollo? No. Hubiéramos tenido un desarrollo si hubiéramos ido perfeccionando cada uno de los sectores. Yo la pregunta que les hago es esta, a los cuatro. ¿Creen ustedes que es casualidad que la Argentina está paralizada desde hace centenares de años por casualidad? ¿A nadie se le ocurre que puede ser un plan estratégico? Y que la Argentina, siendo un país tan potencial como podría ser la reserva del mundo, ¿se la reservan para algo? Eso es lo que me pregunto. Gracias. Bueno, a ver, ¿quieres contestar algo vos de lo que escuchaste? Okay, say a few words. A lot of really interesting questions there, which touch on the cross-cutting themes of the book. And I think one that seems to keep coming back, among others, and I'll just focus on one or two things, is China. So China keeps to emerge again and again. The challenge of China versus the opportunity of China. And I think by common consensus, certainly in the manufacturing sector, it's very difficult to envisage how one can compete given the relatively high productivity growth in China and the low unit cost of labor. But it's more than that. It's around investment in innovation and the fact that many Chinese enterprises in their respective sectors have approached or even reached or now define the international frontier. Now, you know, you're lucky in a sense here in that it's an issue that everyone faces, including the United States and the European Union, and they're working out how to deal with that. And the response in the European Union, especially as concerns electric vehicles right now, is to contemplate tariff increases of between 20 and 40%. And de facto, what we're seeing emerge in parts of the Western world, in all but name, is a reinvented import substitution strategy
in the face of China's competition. And that's reminiscent of the same issues that were generated by Japan's breakthrough into the automotive trade globally in the 1960s and 1970s. So I think part of the issue there will be what kind of trade policy seems appropriate to invoke, given the need to build national capacities and possibly in the short term, at least, to protect what capacity there is. But I think it's also around looking at China very constructively as a source of, yes, obviously export revenues, but also in terms of inward investment, and possibly identifying niches in the global marketplace, not necessarily just in natural resources, but in manufacturing, where China maybe is not so present, and that there may be an opportunity for businesses here in Argentina, in Brazil, in Mexico, and other places to operate there. But it clearly, I mean, one of the commentators talked about the rapid pace of change that the region has having to deal with, you know, the pandemic, political oscillation, and so on. But the really big thing which has changed in the global backdrop over the last 30 years is China, and it's completely changed the rules of the game, not just for emerging market nations, but indeed for advanced industrial nations as well. So I think that's one thing that I'd like to highlight. Another interesting issue which came up in the questioning was around the sort of social dimensions and labor force dimensions of all of this. And I think one thing in the book that maybe if I were organizing the book again, heaven forbid, would be to look in more detail at the whole issue of human capital formation, but not just that, but social inclusion as well, and possibly the role of organized labor, the division between the supposed formal and informal sector, and how that integrates into the sort of development process that we want to see for the region. And I think that's a really, really important theme. And I think often the literature with which this book is immersed tends to kind of sidetrack that issue. And another thing that, again, I mean, reflecting on the book as it is now, and maybe if we ever got to develop another book with a similar theme, there's that James Bond film called Never Say Never Again. Anyway, I think that would be connected with the whole issue of climate change. Because again, like China, this is a seismic issue which affects all countries, all sectors. And again, it presents certain opportunities as well as, of course, imposes constraints. So that, I think those are some of the things that I would like to look at. But I was very taken with some of the commentary on the whole issue of convergence and whether it, in fact, is even possible to contemplate over time a convergence of income per capita between Latin America and, for example, the United States or the European Union. It's a huge mountain to climb. And interestingly, when we look at, again, China versus the United States, this notion of convergence, which was once seen to be inevitable, at least in terms of overall GDP, seems now not to be so inevitable. So the idea that China will become the #1 world economy, we may not ever see that. Okay. Look, there are just so many issues. I think that easily you've got the material to start on another book. I think maybe not for the next couple of years, but thanks for the questions. Ok, a ver, creo que hay un punto que es notablemente importante y que creo que se ha explicitado por todos, la complejidad del desarrollo económico y los determinantes que explican los buenos comportamientos de las sociedades. En este sentido, siempre para despertar un poquito la esperanza y el espíritu hirschmaniano, creo que hay dos puntos en donde
ahora estamos un poquito mejor que en el pasado. Uno, quizás el convencimiento de la necesidad de la disciplina fiscal y de la calidad del gasto público para que cumpla las funciones que tiene que cumplir, y creo que en esto no es un punto menor. El segundo es que, a diferencia de otros momentos, encontramos con bastante claridad el potencial de una gran cantidad de actividades que hoy el mundo se ha ordenado y que nos da alguna posibilidad para pensar recrear las fuentes de crecimiento. Y en esto quizás ocupa un lugar central dos cuestiones que en el pasado no estaban, que es cómo aprovechamos mejor los recursos naturales, cómo aprovechamos mejor meternos en los servicios basados en el conocimiento. Para de alguna forma mitigar esta esperanza, creo que el punto de la educación que nos plantea Andy y el punto que nos plantea Agustín, en términos de que no es solamente cuestión de cómo pensemos dinamizar las exportaciones, sino cómo trabajamos con esta tercera Argentina que se ha generado, obviamente requiere de respuestas que en el pasado eran menos complejas de lo que son hoy actualmente. Quizás nos vamos con muchas preguntas, como dice Diego, pero bueno, creo que por lo menos se eliminan las posibilidades de las visiones simplistas y fanáticas que simplemente con algún funcionario público ilustrado va a tener la capacidad de llevarnos adelante y financiarlo con emisión, o que simplemente la asignación de los recursos vía el mercado va a solucionar todo muy rápidamente. Les agradezco mucho la presencia y es bueno que se vayan con todas las preguntas. Yo no tengo respuestas, la que más me rompió fue la de Eduardo, que tengo que ver estas cosas. Ahí quería darte algunas respuestas en términos de algunas cuestiones del mundo de las transnacionales y demás, pero no, la verdad que no tengo capacidad para responder la contundencia de tus evidencias macros que contradicen totalmente lo que yo planteé. ¿Sí? Es lo mismo, sí. El problema es en los 70, la brecha económica. No, de acuerdo, pero tendría que pensarlo un poquito más. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias y... Y por ahí... No, supongo que harán... Sí. Ay, se me quedó enganchado el saco de atrás. Quedé en la trampa de los ingresos medios. La trampa de asientos medios. No tenía agarrado el saco y no podía salir. Bueno, sacaros alguna otra que... Vení, Diego. Sí, vamos a salir, ¿Seguro? Sí, sí, estaba ahí. Ok, perfecto. No, me pareció que estabas... Yo lo leí, tú me... Bueno, muchas gracias. Creo que, en fin, acá necesitamos palabras sabias. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Bueno, lo tuyo no comparto, simplemente. No es incontestable. Pero no hay una alianza del mundo contra la Argentina. No digo que una alianza del mundo. No, pero en fin. es raro. Bueno, tantas cosas. Tantas cosas son raras. Para eso está la ciencia. Bueno, Para eso está la ciencia. sí. A ver, nos quieren sacar otra pregunta. Vale. No, gracias a vos. Bien. Congratulations. Gracias. Thank you.